Bueno, vamos a iniciar lo que sería el uso de trazados en Photoshop. Los trazados nos van a servir para generar formas o bien usar un trazados para hacer una selección, para componer formas vectoriales. Las herramientas que vamos a utilizar para generar trazados en Photoshop son la herramienta pluma y las herramientas de selección de trazados que está una debajo de la otra, que vamos a poder utilizarlas, la flecha negra para seleccionar el trazado completo o la flecha de selección directa para seleccionar cada nodo que forma el trazado. Porque los trazados se componen por puntos que conforman segmentos y en su conjunto te formarían una forma determinada. Para trabajar con la herramienta trazada de manera de forma, vamos a tener que seleccionarlo en el panel superior, siempre tener puesta este modo de uso de la herramienta como forma. Si trabajas con la herramienta de trazados para generar formas, lo que va a hacer es que a medida que vayas generando esa forma, automáticamente te va a crear una capa dentro de nuestro panel de capas, va a ir generando una capa que va a tener el contenido de esa forma. Para empezar a trabajar con los trazados voy a hacer un primer clic para donde quiero iniciar el trazado, mantengo Shift si quiero que la línea sea vertical, otro Shift manteniendo Shift apretado o la tecla mayúscula del teclado para que sea perfectamente horizontal y otro clic manteniendo Shift también si quiero para que la línea recorra a 45 grados perfectamente la forma. Hago clic final para cerrar la forma, van a ver que está la pluma con un círculo, eso quiere decir que la forma se encontraría cerrada. Hago un clic final y de esta manera ya tendría la forma generada. Acá se me formó automáticamente una capa que contiene esa forma. Esta forma yo le puedo dar color haciendo clic sobre teniendo la herramienta de selección de trazados, haciendo clic sobre el panel de relleno, podría elegirle distintos colores de los que tengo preestablecidos acá en el programa, o haciendo clic desde aquí podría decir y determinar de qué otro color quiero rellenar ese trazado. Selecciono acá el color que quiero elegir, le doy clic y eso haría que se me rellenara la forma con ese color. También puedo llegar a elegir un trazo que lo contornee, también le podría poner si es de color negro o si fuera de color blanco, puedo ir eligiendo qué tipo de color quiero que sea mi trazado y también le puedo aplicar un grosor determinado. Si tiene 0 píxeles el trazado, no se va a ver porque no existe ningún tamaño para ese trazado. Entonces tengo que empezar a colocarle el ancho, si estoy trabajando en píxeles, el ancho que quiero que vaya a tener mi trazado. De esta manera se puede ver cómo el trazado se generó con un relleno y con un trazo. O sea, esta forma que generó el trazado me lo hizo con un relleno y con un trazo. Si ustedes abren el panel de trazados que está en el menú ventana junto con las demás paletas que pueden tener abiertas en su escritorio, van a ver que en el panel de trazados vamos a tener la forma que generamos recientemente. Vamos a hacer las demás formas con la herramienta, seguimos haciendo trazados rectos como formas, elegimos la herramienta de forma, la herramienta de trazados con la selección de formas. Vamos a hacer el siguiente triángulo y ahí tendríamos el otro triángulo que hicimos. Acá sucede una cosa, cuando yo no grabo este trazado, porque yo los trazados los puedo guardar trazados, le podría poner triángulo 2. Si yo no guardo ese trazado, a medida que empiezo a hacer un trazado nuevo, se me van a ir reemplazando. Entonces, si querés guardar un trazado que hiciste, acordate siempre de, o sea, si querés conservarlo, de cuando lo generaste, elegir la opción de guardar trazado. Si no, directamente, como estamos haciendo formas, ese trazado que hiciste lo vas a tener en el panel de capas. Acá hicimos este otro triángulo, me generó una capa nueva con esta forma generada. Esta forma, una vez que yo la tengo seleccionada, le puedo cambiar, también le puedo dar otro color y le podría también modificar lo que sería el contorno, el trazo. Por ahí tendríamos ya dos formas creadas. Fíjense que los trazados que yo estoy creando como formas me generan como capas. Voy a hacer ahora un trazado que sea como un marco interior de la figura. Entonces voy a seguir utilizando la herramienta de trazo y voy a ir haciendo un clic
para conformar el trazado completo. Fíjate que acá yo lo que hice, tengo un punto de más que me quedó porque no me coincidían bien el empiece y el cierre de mi trazado. Y lo que voy a poder hacer con esto es, si yo despliego esta herramienta de pluma, tengo acá, por ejemplo, una pluma con el signo menos o una pluma con el signo más. Esto lo que me va a permitir es añadir o eliminar estos puntos que se generan al hacer un recorrido de un trazado. Si yo elijo la herramienta de pluma con el signo menos, lo que voy a poder hacer haciendo clic sobre ese punto es eliminarlo. Si yo quisiera agregarlo con la herramienta de añadir punto de ancla, lo que voy a hacer es voy a poder ir agregando puntos en todas las partes que yo haga clic en el recorrido de ese trazado. ¿Para qué me va a servir esta herramienta de selección de trazos? En este caso a mí me quedaron en distinto, no están bien alineados uno con otro. Entonces con la herramienta de punta blanca de selección de trazado, yo lo que voy a poder hacer es elegir un solo punto de ese trazado y subirlo o bajarlo según quisiera. Voy a poder modificar el trazado, los puntos del trazado. Bueno, en este trazado, que está generado acá como esta otra forma, le voy a poner, porque yo quiero que sea un marco, le voy a poner que de relleno no tenga nada y que de trazo tenga un color blanco en un grosor de píxeles de 4 puntos. De 4 píxeles, perdón, un grosor de trazo de 4 píxeles. Acá lo que puedo ver es que no se me ve el trazado que yo hice. ¿Por qué? Porque los trazados generados como formas se comportan como una capa cualquiera. Si yo la tengo por debajo de la imagen de esta foto que tengo, la imagen me lo va a tapar. En cambio, si yo la llevo por arriba, me va a aparecer por encima de la imagen, como cualquier otro funcionamiento de capa. Lo mismo puedo hacer con estas otras formas, yo las puedo llevar hacia arriba de todo para que me tape parte de la imagen y esta misma también puedo llevarla arriba para que me complete igual que la forma que está en la parte inferior. En este caso yo quiero modificar el color de la forma. Fíjate que en mí no se me activa acá la posibilidad de modificar. ¿Por qué? Porque cuando manipulas trazos lo que tenés que utilizar es estas herramientas de selección de los trazos. Ahí sí, una vez que vos seleccionás o que activas esta herramienta de selección, se te va a poder habilitar este lugar donde podíamos modificarle el color de los trazados. En este caso le voy a sacar, le voy a decir que no tenga ningún borde. Y así poder hacer el siguiente paso. En la muestra que está hecha acá, estos trazos, estas formas tienen una transparencia. Esta transparencia la manejé igual que cualquier capa. Yo la selecciono, esta capa está acá y tenemos las opciones de la opacidad. Yo le bajé simplemente un poco la opacidad para que de esta manera la capa que contiene esa forma tenga un poco de transparencia y se me deje ver la imagen que está por detrás. Voy a seleccionar el otro triángulo, para eso voy a seleccionar en la capa que corresponde a ese triángulo y lo mismo. Tengo activada la herramienta de selección, le voy a poner que en el trazo no tenga nada, voy a ponerle que me baje disminuya la opacidad para que se me pueda ver una transparencia en la imagen de fondo. Esta imagen que era el recuadro, esta capa, la puedo llevar arriba para que me quede perfectamente por encima, encerrando todo la composición. Vamos a un segundo ejemplo que sería lo que es hacer trazos con la herramienta trazos, pero generar formas curvadas. Para eso hay dos métodos para utilizarlo. Si ya estás más práctica con la herramienta pluma, directamente vas a poder, eligiendo la herramienta pluma siempre como modo forma, vas a poder ir empezando a generar estas curvas haciendo un clic primero y soltando. Un clic y arrastro. Estas manos son aspas que salen cuando vos moves el mouse al momento de hacer un clic, cuando lo activas, moviendo un poco el mouse, se te activan estas aspas que lo que hacen es que te dirigen la curvatura hacia donde va una y otro lado de la línea
que vayas a ir curvando. Siempre las curvas se manejan desde un punto central que es digamos que sería el eje de la curva. Entonces cuando vayas a hacer curvaturas tenés que ir recorriendo e ir viendo dónde va cambiando, donde sea la pancita de la curva, es donde vas a ir haciendo el clic para que tome forma. Acá como la forma se me está, como estaba ya predeterminada con un color, me tapó como iba haciendo el recorrido, pero no importa, podemos ir haciéndolo o arreglándolo a medida que lo generamos. Una vez que está hecho, yo puedo con la herramienta de selección directa tomar cada uno de estos puntos por separado e ir modificando la curvatura. Fíjate qué pasa, cuando yo tomo un punto y tomo una de las aspas que me originan la curvatura, se me mueve simétricamente en la siguiente. Como se me mueve una, se me mueve la otra. Para que esto no suceda, vas a tener acá en la herramienta pluma esta herramienta de convertir punto de ancla, que entre otras cosas para lo que nos va a servir es para poder tomar estas manitos de las que conforman la curva y usarlas de manera independiente para que no se me muevan de la misma forma simétrica a ambos lados de la curva. Una vez que está generada la curva, siempre con la herramienta de selección directa que tenemos acá, la herramienta, de selección de trazado, yo puedo seleccionar el trazado y ahí sí otorgarle un color de fondo para que, de relleno para que tenga la curva. También le podría poner un trazo si quisiera agregarle algún trazo a mi recorrido de forma. Entonces de esta manera sería como vos podés ir componiendo trazados curvos. El otro método para componer trazados curvos, quizás si al principio no estás tan práctico con el uso del trazo, lo que puedes hacer es de la siguiente manera. Sería la otra forma de generar trazados. Elijo trazados curvos, elijo la herramienta pluma. Vamos a previamente poner que de relleno no tenga nada, si no se nos va tapando el dibujo y podemos ver el recorrido. Y empezamos a hacer ciertos clics. ¿Se acuerdan que yo había dicho que donde las curvas, donde empiecen a estar como las salientes de las curvas o las bajantes de las curvas, yo tengo que ir haciendo los clics porque van a estar en esos lados, las aspas se van a generar, donde vos haces el clic del punto, se van a generar las aspas para que vos vayas moldeando la curva. Entonces primero lo que podrías hacer es hacer todo un recorrido alrededor de la figura de manera de trazos rectos y después otorgarle la curvatura con esta herramienta de modificar punto de ancla que ahora la vamos a utilizar antes la habíamos utilizado para mover de manera irregular una aspa y otra, y en este caso lo vamos a utilizar para modificar estos puntos que de origen los hiciste como rectos para que sean curvos. Entonces vas a hacer clic sobre este punto y vas a arrastrar sin soltar el mouse para ir generando las curvaturas de tu recorrido. Esto es ir con cuidado, despacio, porque si vos girás alguno de ellos se te empieza a hacer este rulo en la construcción que hace que un trazado curvo esté sucio y no se genere perfectamente las curvas, pero este método es bastante sencillo para poder dominarlo al principio en ir haciendo los segmentos rectos y después darle la curvatura con esta herramienta que está en el desplegable de todas las herramientas de trazado. Estos desplegables, ahora cuando termino de curvar todas las formas, estas alternativas que podés utilizar para trabajar con los trazados curvos, vos las vas a poder habilitar. Vos la podés habilitar desde acá, si bien podés apretar en esta herramienta y esperar a que se te desplieguen todos, o directamente con el botón derecho sobre la herramienta también se te van a desplegar. Está en el mismo paquete de todo lo que serían la herramienta pluma. Una vez que entonces está generado tu trazado y estás conforme con su forma, siempre hay que hacerles algunos ajustes. Por ejemplo, acá en este caso esta aspa quedó necesita acomodarse mejor en la curvatura. Una vez que estás conforme con el trabajo, igualmente siempre lo vas a poder ir modificando. Como son trazados y formas vectoriales, vos las podés ir modificando en la medida que veas que el recorrido no satisface lo que vos querés. Vas entonces, de la misma manera que hice antes, le voy a poner un relleno y le podría poner un trazado si quisiera, para darle los atributos
a tu recorrido de forma. Entonces esta sería la otra manera que vos podés generar un trazado como forma utilizando la pluma para hacer curvaturas. La otra alternativa que tenemos también dentro de lo que serían las formas, los trazados, tenemos un paquete de herramientas que son las formas prediseñadas, ¿no? Preestablecidas, que nos van a poder servir para generar rectángulos, rectángulos redondeados o elipses o polígonos o líneas o formas personalizadas que ya tiene el programa predeterminadamente. Vamos a hacer este círculo que está atrás del avión, para eso vamos a usar la herramienta elipse. Una vez que tenemos la herramienta elipse, acordate de tenerla activada como forma, vamos a hacer un clic en cualquier parte de tu espacio de trabajo. Yo lo voy a poner prácticamente donde vaya a ir. Hago un primer clic, ahora aprieto la tecla Alt y la tecla Shift para que me crezca el círculo de manera proporcional. La tecla Shift me va a permitir eso, que me crezca el círculo de manera proporcional, y la tecla Alt que se genere desde un centro hacia afuera. Pero puedo yo también hacerlo de otra forma, puedo hacerlo de acá para allá, o sea, depende de tu comodidad de trabajo. Sí, mantener la tecla de mayúsculas activa para que el círculo sea perfectamente en la forma circular, si querés de esta forma. Entonces acá yo le voy a poder poner el relleno, fíjate que acá me lo creo como una capa nueva, y otra de las alternativas, yo podría ponerle un color de relleno, pero otra de las alternativas que te da es poder rellenarlo con un degradado. Por defecto vienen algunos degradados ya preestablecidos en el programa, que en este caso los vamos a utilizar para poder no entrar en el tema de generar degradados, que sería para otra clase. El degradado estos colores son los que los componen. Yo lo podría tener de forma lineal o forma radial, distintas opciones de degradado que puedo utilizar, y también le puedo modificar el ángulo, cómo se plasma ese degradado dentro de mi forma. Fíjate, moviendo esta raya del círculo, me va a ir cambiando el ángulo del degradado. Entonces es otra manera de poder ir modificando cómo van a caer los colores en el degradado, en la forma. Yo también podría al trazado también elegirle un degradado. Le vamos a poner un ancho primero para que se pueda ver cómo quedaría, para poder ir viendo los resultados, y también le podría poner un degradado, cualquier degradado que quisiera dentro de estas opciones, hasta tanto aprendamos cómo generar nuevos degradados. Vos fíjate que si esta ventana la tomas desde el lado inferior derecho y la estiras, vas a poder ver todos los degradados que te vienen por defecto ya preestablecidos, prediseñados en el programa. Entonces podrás elegir alguno de ellos y también modificarle la inclinación de ese degradado. De esta manera entonces vas a tener una forma generada directamente con las formas preestablecidas de Photoshop para utilizarlas como base de tus trabajos. Las otras formas que tenemos también, por ejemplo, si querés hacer rectángulo y ya sabes la medida que la querés tener, o cualquiera de estas otras herramientas que quieras utilizar para generar formas, si vos haces un primer clic, se te va a abrir una ventana en donde vas a poder ponerle la medida en alto y ancho para generar la forma. Acá, como no tiene ningún relleno, anteriormente no le había puesto, viene transparente, pero le puedes ir agregando el color que quisieras. Dentro de las formas de este paquete de herramientas de formas preestablecidas, vas a tener una ventana que es muy práctica, que se llama propiedades. También, si no la tenés abierta, la vas a poder llamar desde acá, desde el menú ventana. En esta opción de la ventana de propiedades, lo que vas a poder es también lo mismo, modificarle los colores desde esta ventana y modificarle el trazo también desde la ventana, cambiarle acá el ancho, modificarle el tipo de recorrido de línea, y también le vas a poder modificar el tamaño. También vas a poder decir, en el caso que tengas un borde más lleno, le vas a poder decir desde este panel de propiedades que estamos utilizando para lo que son las formas,
le vas a poder decir si el trazo está desde el límite de la forma hacia adentro, desde el medio de la forma hacia afuera y hacia adentro, o desde el lado exterior, desde el límite de la forma hacia afuera. Son distintas opciones que te da el panel de propiedades para aplicarle los atributos a la forma. Esto sería todo lo que estuvimos viendo con respecto a formas y a trazados para generar formas. Otras opciones que son interesantes si ustedes empiezan a jugar con probar estas otras herramientas, bueno, la línea también te va a permitir generar líneas que te van a hacer prácticas utilizar para tus trabajos, generar líneas que son, al ser vectoriales, yo las puedo modificar, las puedo ampliar y achicar y no va a perder calidad, la característica de esa línea. También otra cosa que tiene interesante el programa es que dentro de las formas, si elegís formas personalizadas, vas a poder elegir ciertas formas que ya vienen preestablecidas en el programa. Por ejemplo, podría elegir esta y voy a directamente mantengo Shift apretada, al menos en esta versión 2019, ustedes prueben en las versiones posteriores si necesitan mantener Shift o no, para que la forma se genere de una manera proporcional. Acá yo generé la forma con esta forma preestablecida de Photoshop y lo mismo le puedo empezar a aplicar tanto el color como el trazo. Serían distintas, acordate que siempre para moverla voy a elegir, ¿no? Siempre estoy posicionada en la capa y la voy a poder mover. Lo mismo si yo elijo la herramienta de selección de trazados, también la podría mover. Estas herramientas de forma, yo acá tengo abiertas unas cuantas muestras porque ya estuve probando, pero si vos movés acá la ruedita, vas a ver que acá vas a poder elegir algunas formas, algunos paquetes de formas que vienen ya con el programa. Vos elegís cuál paquete de forma querés añadir a tu muestrario de formas personalizadas, le pones añadir o si le pones OK te va a reemplazar todas las formas en el visor por las que quisiste abrir en este caso. Entonces de esa manera vos elegís la forma que querés utilizar y podés ir generando las distintas formas que te vienen prediseñadas. Si vos querés ir abriendo más formas y que no se te reemplacen, vas a poner acá, vas a elegir por ejemplo naturaleza y acá el programa te va a preguntar si querés sustituir las formas actuales o añadirlas a los muestrarios. Le pones añadir, entonces así se van a ir sumando todas las formas que que te da el programa para que puedas utilizar. Hay algunas formas interesantes para hacer algunos trabajos para que te otorguen texturas. Por ejemplo, si vamos acá, había una que era texturas artísticas, o hay una que es a ver si agrego acá, añadir. Por ejemplo, si yo elijo esta, me va a hacer ciertas formas que yo puedo aplicarle un color, bajarle la opacidad y empezar a utilizarlas como fondos para ciertos trabajos que quiera hacer.